Hola a todos y bienvenidos al primer vídeo de la sección de química del canal. Química va a ser una asignatura que vamos a dividir en vídeos de teoría y vídeos de práctica. ¿Cuántos? No lo sé, más o menos van a ser unos 12, 13, 14 como mucho de teoría y unos 7 como mucho de práctica. Práctica van a ser ejercicios donde vamos a aplicar teoría que vamos a ir viendo en los vídeos, pues mismamente de teoría, ¿no? Entonces vamos a empezar toda esta asignatura pues con el primer tema, con la teoría atómica y el enlace químico. Y por tanto vamos a tener que empezar hablando del átomo y su evolución histórica. Para ello vamos a centrarnos en 4 partes. Las 4 teorías propuestas por Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. Este es Dalton. Dalton es el que primero nos formula la teoría que nos interesa, ¿no? Y él decía que el átomo pues, es una estructura, como ves aquí, indivisible y sólida. ¿Qué pasa? Esto le pica un poco a Thomson y dice, vale, puede que tenga razón Dalton, pero vamos a añadirle que además tiene incrustados en su núcleo, el cual está cargado positivamente, unos electrones. Claro, como vemos, las fechas van variando, pasan los años, y llega el señor Rutherford y el Bigotes lo que cuenta es, vale, os compro las teorías, pero es que el átomo tiene una corteza que rodea el núcleo y sobre la que giran los electrones. Entonces, tendríamos algo así, pero no termina de convencer, por lo que la última con la que nos vamos a quedar, para estos vídeos por lo menos, porque constantemente salen más teorías sobre el átomo a día de hoy, es muy diferente a lo que estoy presentando ahora, pero esto es lo que nos interesa porque es sobre lo que vamos a trabajar. Bohr dice, vale, compro la de Rutherford, pero además le añado que estos electrones tienen su propia energía. Por tanto, nos quedaría un resumen tal que Dalton, sólido, Thomson, se le conoce coloquialmente como la teoría de la galleta, ¿no? Porque parece una galleta con virutas de chocolate encima. Rutherford propone que los electrones giran sobre un núcleo y por último Bohr pues propone que además tienen energía. Entonces, visto esto, entramos en el número másico y atómico, el isótopo y la estructura atómica. Para empezar vamos a entender un poco lo que viene siendo la manera de formar nuestros elementos y sus debidas medidas, su número atómico, su número másico. Su número atómico son los protones. Esa cantidad es impepinable. No hay más. Vale, vamos a poner un ejemplo, el carbono. ¿Veis la parte de abajo a la izquierda? Protones, 6, no hay más. ¿Qué pasa? Que el número másico sí cambia, porque el número másico es la suma de los protones más los neutrones. Entonces, a variación de neutrones, tenemos un distinto elemento. Eso es un isótopo. Y eso es la manera en la que puede variar. Al final veis que tenemos 6 protones y 6 protones es siempre la misma cantidad. Lo que puede cambiar son los neutrones. Por ejemplo, en el primer caso tenemos 6, luego 7, luego 8. Y por último, la estructura atómica, que sería algo así. 2 cosas importantes. Primero, que la masa del átomo es la masa del núcleo. ¿Vale? El núcleo está formado por protón más neutrón, es la parte verde y roja que vemos en el medio. Y por último, que la carga del átomo, en general, es la suma de la carga del electrón, es decir, nuestro bichito azul, y el protón del núcleo, nuestro bicho verde. Seguimos. Vamos a empezar con las partes ya un poco más numéricas, pero antes de nada vamos a explicar, bueno, que el núcleo no siempre es perfecto. No siempre es perfecto y a veces tiene problemas. ¿Qué pasa? Pues son núcleos inestables. ¿Y cómo se arregla esto? ¿O qué pasa con esto? Vale, cuando un núcleo es inestable, emite una serie de radiaciones que vamos a distinguirlas en 3 tipos, las más básicas. Y sería la onda alfa, beta y gamma. Serían estas 3. Detalles curiosos, bueno, la alfa es una energía bastante alta, pero con poca penetración. Entonces, digamos que la correlación entre energía y penetración es inversa. Como vemos, gamma atraviesa las 3 paredes prácticamente del dibujo, pero su energía es mínima, casi ninguna. Por último, dato que tenemos en la parte izquierda, en la parte de palabras importantes, es la relación entre los neutrones, el número atómico y cómo saber si es un núcleo estable o no. No voy a incidir mucho en ello, pero bueno, está aquí el dato curioso y las medidas sobre lo que vamos a tratar. Tras esto, ¿qué tenemos? La mecánica cuántica. No voy a tampoco centrarme demasiado, pero 2 cosas. El orbital, que es una región del espacio con un alto porcentaje de encontrar un electrón. ¿Veis los números cuánticos? Esto se aplicará en ejercicios si nos lo pide, no voy tampoco a entrar en materia, pero sí en la estructura electrónica de los átomos. ¿Por qué? Porque estos ejercicios sí son importantes. Y aquí os dejo el ejemplo, ¿vale? Imaginaros un sodio. Sodio tiene un número atómico 11. ¿Cómo lo vemos? Está en la tabla periódica, no nos preocupamos. Tiene un número atómico 11, tiene 11 protones, ¿vale? Entonces tenemos que conseguir dividir. ¿Cómo vamos a dividirlo? Vamos a seguir la cadena que vemos, ese triángulo,
ds, p's, ds, f's, ¿vale? Cada miembro tiene un máximo de electrones. Las s tiene 2, las p's tiene 6, las ds tiene 10 y la f tiene 14. Entonces, si nosotros queremos formar 11, tenemos que ir cogiendo cada parte, es decir, 1s, 2, 2s, 2. Seguimos, 2p, 6. Eso hace una suma de 10. ¿Qué ocurre aquí? Que queremos 11. Y nuestro siguiente miembro es 3s. Vale, pues de 3s, si tiene 2 electrones como mucho, solo vamos a coger uno. ¿Qué pasa? Nuestro orbital no está formado por parejas. No tiene pareja de electrones. Por tanto, se le conocerá a esto como un orbital desapareado. Es decir, le falta una flechita. Vale, otra parte importante de esto son los orbitales excitados. Un ejemplo sería el silicio, el número 14. Fijémonos en cada pareja de orbitales, ¿vale? Vamos a fijarnos en cada pareja de orbitales. ¿Qué pasa en 3p? En 3p, las dos cajitas tienen 1. O sea, podríamos haberlo juntado todo, pero no. Tenemos dos cajas con un electrón por caja. Eso es un orbital en estado excitado. ¿Qué significa? Que tiene ese electrón la suficiente fuerza como para saltar a la siguiente cajita, ¿no? Entramos en la segunda parte, en la del enlace químico. Lo importante del enlace químico, bueno, os dejo una breve introducción con las partes y las subpartes. Pero para entendernos, el enlace es la unión de átomos o moléculas entre sí. Lo vemos en este dibujo que corresponde a un enlace covalente. Y las fuerzas inter son más débiles que las fuerzas intramoleculares. Por el resto, los dibujos corresponden a los enlaces intramoleculares en el orden en el que sale, covalente, iónico, metálico. Vamos a entrar ya en materia. Vamos a ver ahora el enlace covalente. El enlace covalente es la unión de electrones en elementos de electronegatividad similar. ¿Qué es la electronegatividad? Es un átomo que atrae electrones. Por tanto, vamos a tener dibujos como este tipo. Esto es un enlace simple. Está compuesto por, bueno, dos compuestos, ¿no? Con un par de electrones compartidos entre sí. Un par porque es una línea. Una línea son dos electrones. Cada extremo de la línea simboliza un electrón. Por tanto, una línea son dos. El enlace compuesto covalente es cuando ya juntamos dos líneas. Como en este caso, pero con otro diseño. Al formar los enlaces liberamos energía, ¿vale? Y al romperlos la absorbemos. Y por último, aclarar que un enlace covalente polar, ¿vale? ¿Veis eso? ¿Veis ese dibujo? Vale, ese dibujo son dos compuestos iguales compartiendo electrones. Este dibujo que vamos a ver ahora son dos compuestos distintos. Esto es un enlace covalente polar, es decir, la electronegatividad que sea similar no es la misma. Por tanto, habrá compuestos que tiren con más fuerza de un lado que de otro. Aquí tenemos el caso del hidrógeno con el cloro. Y antes de continuar con el siguiente tipo de enlace, vamos a ver primero la estructura espacial. ¿Qué pasa con los electrones? Los electrones no pueden estar juntos, son como imanes de la misma carga. No pueden estar juntos, cada uno se separa, uno cada esquina. Entonces tendríamos dibujos de este tipo. Aquí también teníamos formas en 3D. Estos serían los diseños y los dibujos de cómo serían los electrones o su comportamiento, más bien, los pares de electrones. Por último, dentro del grupo de los intramoleculares tenemos el enlace iónico y el enlace metálico. ¿Qué diferencias hay? El enlace iónico es una transferencia de electrones, tal y como vemos en el GIF. O sea, mandamos un electrón de un lado para otro y los unimos por fuerzas electrostáticas. ¿Por qué es algo diferente al metálico? Porque estos pueden ser con metálicos y no metálicos. Y metálicos es exclusivamente entre metales, que son la parte azul de la tabla periódica que he dejado en esta fotografía. Visto esto, ya podemos entrar en los nuevos enlaces, en los intermoleculares, es decir, los más débiles. Tenemos 4 tipos, pero antes de nada tenemos que aclarar que son los responsables del comportamiento no ideal de los gases. Un comportamiento ideal de los gases es con la famosa fórmula que veremos en vídeos posteriores de presión por volumen es igual a moles por constante por temperatura. Pues por ejemplo la presión no son una atmósfera. Por tanto, tenemos el enlace dipolo-dipolo. Consiste en fuerzas atraídas polarmente, es decir, lo que dijimos antes, diferente electronegatividad de cada compuesto supone que se tire con fuerza hacia un lado. Eso es lo que ocurre aquí. Vemos que en el dipolo, en este caso se irían todos a la derecha y ambos se juntan, pues la parte positiva con la negativa para formar un enlace y por ende los electrones se juntan con la parte que no tiene electrones del otro dipolo.
El ion dipolo es similar, pero tiene varias diferencias. Similar en los dibujos, fijémonos. Tenemos un ion y tenemos una molécula polar, H2O, ¿vale? Entonces se juntaría de la misma manera. Los electrones tiran hacia el lado negativo, en la parte negativa, es decir, electrones van a la derecha, juntamos con el ion y tendríamos algo así. La fuerza depende de la carga y el tamaño del ion y la magnitud del dipolo. Ya no es la electronegatividad de los dipolos polares. Tenemos un ion, una molécula polar H2O, se juntan y tendríamos este gráfico. Por último, los otros dos. Las fuerzas de dispersión, os dice el propio nombre, son fuerzas originadas por la formación de dipolos inducidos. Lo que vimos antes es la fuerza entre esos dos dipolos. El enlace de hidrógeno, que están formados por la interacción entre el átomo de H, un enlace polar y otro electronegativo. Este dibujo nos lo explica mucho mejor. Tenemos entonces el hidrógeno con un enlace polar, es decir, ese oxígeno con sus dos respectivos hidrógenos, y el otro, pues, electronegativo, el otro oxígeno. Eso es un enlace de hidrógeno. Interacción entre un hidrógeno, un enlace polar y un enlace electronegativo. Este ha sido el vídeo del tema 1. Sé que es un poco coñazo en la introducción, lo sé. La asignatura en sí, la verdad que la teoría sigue esta regla en prácticamente todos los vídeos. Voy a intentar hacerlo lo más ameno posible, acompañarlo de dibujos y de explicaciones un poco más fáciles de querer ver, pero milagros no hago. Es una asignatura que teóricamente es un poco coñazo, así que vamos a intentar centrarnos también en los vídeos de ejercicios y vamos a intentar hacer el máximo número de ejercicios posibles para que entendamos un poco para qué sirve lo que estamos contando. Gracias por ver el vídeo y espero veros en el próximo. Un saludo.